Después de muchos años y kilómetros recorridos, he dejado ir a la Berlingo. Una nueva etapa comienza para Proyecto Rodríguez. Este año me decidí a invertir en un nuevo vehículo que me va a acompañar en los futuros viajes. Es hora de recibir a la Amarok. Como decía Richard Bach, sueña lo que te atrevas a soñar, ve donde quieras ir, sé lo que quieras ser, vive. Esta es una Volkswagen Amarok Trendline, doble cabina o entrada de gama, con tracción trasera 4x2. En Argentina, en 2024, tuvo un rediseño del frente y mejoraron el interior, pero sigue basándose en la anterior, de diseño alemán. Los faros delanteros son LED y ayudan mucho en la conducción nocturna. Viene de fábrica con cubiertas Continental en medidas 245x70 y llantas de aleación de aluminio de 16 pulgadas. Tiene capacidad de 5 ocupantes y los asientos vienen tapizados en un cuero sintético o cuerina de buena calidad. Cuenta con velocidad de crucero, un sistema multimedia con pantalla de 9 pulgadas con sistema de sensores de estacionamiento, levantavidrios eléctricos One Touch en las 4 ventanas y una protección de 6 bolsas de aire. La posición de manejo es realmente cómoda, con múltiples regulaciones. Esta versión tiene el motor diésel monoturbo de 2 litros de cilindrada y 140 HP de potencia. Está acoplado a una caja de cambios manual de 6 velocidades. Hay muchos comentarios que este motor de 2 litros es frágil, por lo que yo también tenía mis dudas. Pero cuando investigo en los detalles es porque se usa un aceite, un combustible o un líquido refrigerante incorrectos. Y también porque se lo exige en situaciones para las que no fue diseñado. Todo lo cual no va a ser mi caso. Tiene un chapón cubrecárter muy reforzado y un despeje del suelo de 236 milímetros. La Amarok es la única 4x2 que tiene bloqueo de diferencial mecánico desde la entrada de gama. Veremos con los años si mi análisis fue correcto. Obviamente es otro segmento y características que mi Berlingo, que era un furgón de uso urbano, pero si me das unos minutos te explico cómo fue la decisión. Este es un video distinto a los que suelo hacer, ya que no se trata de viajes directamente, sino de una herramienta necesaria para mi tipo de viaje. Tampoco pretende ser un anuncio publicitario, es solo mi decisión. Ya hace tiempo estaba considerando renovar el vehículo, pero no me convencían las opciones dentro del mismo segmento que había en Argentina. La Berlingo 0 km hasta mayo de 2026 era lo mismo que la mía, 2018, más los levantavidrios eléctricos a un precio de 37 millones de pesos. La Kangoo de Renault nunca me terminó de convencer, aunque tiene ventajas por sobre mi Berlingo, como su interior un poco más amplio, mejores accesorios y un despeje del suelo de 170 milímetros, por 37 millones también. Mi Berlingo 2018 tenía un motor naftero o a gasolina de 1,6 litros y 115 HP, caja de 5 marchas y tracción delantera, con cubiertas en medida 175 por 65.
Para mi trabajo en Buenos Aires era suficiente su capacidad de carga y agilidad en el tránsito. Sin embargo, para viajar, esa capacidad era limitada, sobre todo para una persona como yo, que mido 1,85 m de altura. El despeje del suelo desde el chapón cubrecárter era de 135 milímetros, lo que hacía que tenga que transitar con cuidado por caminos con piedras, pozos u huellas profundas. Otra razón para cambiarla fue ver la prueba de choque de Latin NCAP entre una Peugeot Partner Patagónica 0 km de Argentina y un Peugeot Rifter 0 km de Chile, realizada en 2023. La Partner de primera generación fue un desastre en seguridad y la estructura quedó totalmente deformada. Da miedo pensar en tener un accidente. Sin embargo, y a pesar de todo, cuidándola y yendo despacio, he recorrido miles de kilómetros y me permitió conocer lugares espectaculares. Para finales de junio de 2026 llega la nueva Berlingo y Partner Furgón, que es importada de España, y curiosamente a ese mismo precio de 37 millones de pesos, que serían unos $24.700, incluidos los descuentos de las concesionarias. Aquí vi mi oportunidad de cambio y renovación. Me gustó mucho su estética, su largo de 4,75 m, su capacidad de carga, sus ruedas 205 por 60 en llantas de chapa de 16 pulgadas, la cantidad de gavetas que tiene la cabina, la pantalla con sensores y cámara de retroceso. Creo que dentro de todo es bueno que venga con el motor diésel 1.6 HDI antiguo, pero conocido, y que no lleva urea, aunque solo tenga 92 HP y caja manual de 5 cambios. Dentro de las dudas está el que venga con 2 bolsas de aire por seguridad para 3 ocupantes, y si tendrá capacidad el aire acondicionado y la calefacción, si se saca la chapa que divide la cabina para poder camperizarla. No me gustó la chapa fina de la carrocería, la calidad de los asientos, el asiento del medio es para un chico como mucho, el despeje del suelo es de 155 milímetros, que para circular en ciudad puede estar bien, pero no para caminos de tierra. Tampoco me gusta el precio de 37 millones, pero ya sabemos lo caro que están los autos en Argentina. Es más, ahora en agosto ya aumentó. Claro que está más que justificado pagar ese precio por esta nueva Berlingo de tercera generación que por la que había hace un par de meses de primera generación. Las reviews de los periodistas especializados argentinos mostraban sus detalles y su estética, aunque no su comportamiento en funcionamiento. Por suerte, estos mismos modelos se venden en otros países desde hace mucho tiempo, y si bien tienen otros motores, me sirvieron para saber más. Desde hace muchos años tenía el sueño de viajar en una pick-up, pero siempre me resultaban caras y exageradas en comparación de un furgón para mi trabajo en Buenos Aires. Sin embargo, algunas publicaciones de Instagram me crearon la duda y aproveché para averiguar. Todos los precios que doy son de finales de junio de 2026. Estudié e hice test drive de las otras pickups del mercado, en la misma categoría de entrada de gama, pero ya sea por cuestiones de ingeniería, comodidad o financieras, no me terminaron de convencer.
Finalmente compré la Volkswagen Amarok en la concesionaria Hauswagen de Pilar. Me atendió el vendedor Alejandro Lopardo, que me detalló de entrada los valores, plazos de patentamiento, entrega del usado y entrega del 0 kilómetro, los cuales se cumplieron perfectamente. Me costó unos 41 millones de pesos, que serían unos $27.300, más los costos de patentamiento y quebranto, entregando mi Berlingo en parte de pago, una parte de contado y el resto con un crédito prendario a 24 meses a tasa cero. Es de otro segmento y características que la Berlingo nueva, pero por la diferencia de prestaciones, comodidad y durabilidad, me quedo con la Amarok. Como accesorios le coloqué la alarma y el cobertor de caja de carga. Soy consciente que los costos de mantenimiento van a ser diferentes, también por ser diésel y más grande. Pero, después de todo, solo se vive una vez, y los gustos hay que dárselos en vida, siempre que se nos presente la oportunidad. El uso a lo largo de los años, los kilómetros y los caminos dirán si fue una buena compra. Estoy analizando las alternativas para camperizarla para viajar. Debe ser doble propósito, viajar y trabajar, por lo que no puedo colocar instalaciones fijas. Si desean comentar, dar ideas y recomendaciones, les agradezco mucho. Lo estoy pensando con calma. Los viajes van a seguir más adelante, cuando recomponga un poco mi economía. La Berlingo quedará en mi memoria para siempre, acompañándome en los caminos y vivencias. Lo que sigue es un resumen de todo eso vivido.
Les doy las gracias por estar ahí y si consideran que les gusta lo que hago, suscríbanse y denme un like, que eso me ayuda mucho para seguir creando contenido. Hasta el próximo viaje en esta que es mi forma de mirar las cosas.